puede estar aquí, amén. Así, hermano, voy a pedir que abramos nuestra Biblia en primera de, Jonás capítulo 1, amén. Y adoramos Dios. El que lo tenga me compuesta con un fuerte amén. Jonás 1. Vamos a leer el 8 hasta el 9 y después vamos a ir al 11 y leer al 12. Amén. Gloria sea. Y adoramos Amén. Dios. Amén. Así lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, Amén. Jonás 1:8, y dice así: Entonces le dijeron ellos, declara ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Ahora vamos a ir a Jonás 1:11, y dice así: Y él le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se los aquite? Para que el mar se los aquite, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se los aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Amén. Así vamos a pedir que cerremos nuestros ojos y que Dios sea usándome en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta hora, rogando, Señor, que tú seas tomando el control de tu siervo, usándolo para alabanza y gloria de tu nombre. Exhorta, edifica, consuela, Padre, pero háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera, tu palabra nunca regresa vacía. A su tiempo del fruto que tiene que darlo a cada corazón, creyendo y confiando en ti, oh Dios eterno, sabiendo que usted tiene el poder y el control de nuestra vida, oh Dios. Por eso a ti venimos clamando, Señor, a ti venimos dándote la alabanza, dándote la honra y la gloria, agradeciendo por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres grande y maravilloso. Derrama de tu gloria y de tu poder, úsalo para alabanza y gloria de tu nombre, con las palabras precisas y necesarias en los labios de tu siervo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tuya la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén, hermano, así puede tomar su asiento. Amén. En el primer versículo de esta historia, amén, en Jonás 1, vemos aquí que Dios viene a este hombre, a un hombre igual como nosotros, a un hombre que había pecado contra Dios, a un hombre que no era perfecto contra Dios, pero trataba de hacer lo bueno para Dios, amén. Pero aquí vemos en los primeros capítulos de este versículo que dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos que Dios le viene a Jonás y le habla, le dice que vaya a predicar a esta ciudad tan grande que estaba lleno de pecado. Vemos que Nínive, por medio de la palabra, Nínive era una ciudad grande que estaba pecando mucho, estaba pecando tanto contra Dios que la maldad de ellos había subido contra él. Amén. Sí, amén. Y empecé a mí mismo, este pecado que nosotros vemos en Nínive hoy en día se está viendo. Si usted va para el mundo, usted puede ver la gente pecando en muchas maneras. ¡Santo! Usted puede ver a gente adorando a otros dioses que no es Dios. Usted puede ver a gente haciendo tantos pecados contra Dios. Amén. Y aquí vemos que mientras yo leía esta historia, en vez de Jonás acercarse a Dios, empezó a alejarse. Amén. Vemos que Jonás, en vez de él buscar más de Dios, se aleja de Dios. Amén. Vemos aquí que Jonás se quiso alejar de la presencia de Dios, se quiso alejar lo más posible de la presencia de Dios, y vemos que él se va para Tarsis, va a pagar su pasaje para Tarsis. Mientras yo leía esa historia, comencé a pensar cuánto estaba dispuesto Jonás de irse de la presencia de Dios. Y mientras yo leía y quería yo saber cuánto era de lejos Tarsis de Nínive.
y encontré que para ir a Tarsis en Nínive, como un barco como que viajaba Jonás, se necesitaba semanas o incluso meses. Jonás realmente quería alejarse lo más posible de la presencia de Dios. Vemos aquí que Jonás agarra un pasaje para un lugar lejos de donde Dios le dice. Hoy en día Dios le habla a los cristianos que vayamos a predicar, y muchos de nosotros, en vez de obedecer su palabra, los alejamos como Jonás. ¡Santo! Aquí vemos que él se quería alejar lo más posible, y no era lejos, para ir a Tarsis, a Nínive, no era como un día o horas, sino que eran meses o incluso semanas. Yo de verdad eso me impactó mucho a mi vida, porque pensé que Jonás realmente quería alejarse lo más posible de la presencia de Dios. Santo. Vemos que Jonás se subió a un barco rumbo a Tarsis para alejarse de Dios. Vemos que él se subió en ese barco, y él pensó que Dios no lo estaba viendo, amén. Él pensó que Dios no lo podía ver, y él pensó que por medio de alejándose de la palabra de Dios, él iba a poder escaparse de su presencia, amén. Y vemos aquí que Jonás pensó que Dios no lo estaba viendo, pero nosotros como cristianos sabemos que Dios lo ve todo y lo sabe Y todo. amén, Incluso aleluya. cuando usted está en su casa, está en lugar cerrado, Él te está viendo, amén. Nosotros sabemos que el ojo de Dios es tan grande que lo ve nuestro pecado. Cuando nosotros estamos pecando y usted piense que no hay nadie alrededor de usted, solo sepa que ahí está Dios viéndolo abajo. Sí, amén. Ahí está Dios, amén. No sea que Dios nos quede viendo y nos diga, ¿qué está haciendo mi hijo? Amén. Seamos nosotros poder hacer lo bueno contra él, amén. Vemos aquí en Jonás 1:4, vemos que Dios puso un obstáculo en el camino de Jonás para que él se detuviera a reflexionar sobre lo que él estaba haciendo. Pero hay veces que Dios pone roca en nuestro camino y nosotros no ponemos atención. Hay muchas veces que Dios te tira rocas en tu camino para que tú te detienes de hacer lo malo, amén. Aquí vemos que Dios hizo esta gran tempestad en el mar para que Jonás se pudiera parar y reflexionar sobre lo que él estaba haciendo. Hay muchas veces hoy en día que Dios pone obstáculos en nuestro camino como cristianos para nosotros poder parar y pensar de lo que estamos haciendo, amén. Vemos aquí que en vez de Jonás reconocer de su pecado, él se trata de esconder. Aquí vemos que por medio de este libro vemos que Jonás, la tempestad era grande, que los marineros tuvieron miedo. Los marineros tuvieron miedo y empezaron a clamar a su Dios. Ahí vemos que cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos en miedo, ahí es cuando buscamos nuestro Dios. Hasta la gente mundana, cuando está en el mundo, cuando están en problemas, cuando están ya para morir, es cuando ellos buscan a Dios. Sí. Y vemos que estos marineros sabían que ellos iban a morir, sabían que lo que ellos estaban pasando no era algo fácil. Y ellos empezaron a buscar dioses para ver que los salvaran, amén. Pero vemos que Jonás, en vez de estar ayudando, se fue a dormir, amén. Hay muchos cristianos hoy en día que en vez de ellos seguir adelante se van a dormir. Ay, ay, ay. Hay gente muy en día, cristianos, que ellos en vez de seguir adelante se detienen, amén. Santo. En el martes pasado, amén, uno de los que estaban dando la enseñanza empezó a hablar de que hay muchos cristianos hoy en día que están acómodos sentados, amén. Están acómodos estando ahí aplaudiendo, diciendo aleluya, gloria a Dios, pero no quieren estar aquí, amén. Dios no te mandó a este lugar a estar sentado en este asiento, solo escuchando la palabra. Dios te manda aquí a poder tú alabar. Vemos que el jefe de los marineros se le acerca y le va a Jonás, y vemos esto en el capítulo 6 que le dice así: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, amén. Ahí vemos que ellos estaban en grandes problemas y trataron de buscar una salida, amén. Trataron de buscar una salida y empezaron a clamar a sus dioses, amén. Aquí vemos que en este tiempo, esta gente, los marineros tuvieron dioses hechos de barro y de madera, amén. Pero Jonás tenía un Dios que era Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Sí, amén! Así es. Vemos aquí que le dice que se levante y que
clamar a su Dios, quizás Él tendrá compasión de ellos, amén. Vemos que Jonás va y lo levantan. Y vemos ahí que los hombres empezaron a echar suerte. Ellos querían saber por qué había llegado ese gran tempestad sobre ellos, amén. Y echaron esta suerte, amén. Y vemos que la suerte le cae a Jonás, hermano. Aleluya. Hoy en día los cristianos van a hacer cosas así como suerte, pero no es bueno, amén. Vemos aquí que Dios dejó que la suerte le cayera a Jonás. No fue ninguna coincidencia, fue que Dios dejó que la suerte le cayera a Jonás, amén. Aquí vemos que Dios le hizo que la suerte le cayera a Jonás. Y los marineros empezaron a decirle a ellos, aquí en el versículo 8 vemos así. Entonces ellos le dijeron, declara ahora por qué nos ha venido este mal, qué ofrenda tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Amén. Aquí vemos que Jonás quería ocultar el hecho de que él era seguidor de Cristo. Hay cristianos hoy en día que están en este día en la iglesia alabando a Dios, están aquí en este día, probablemente gente te vea y te diga, wow, ese hermano va a ir al reino de los cielos porque él realmente alaba a Dios. Pero ¿cómo actúa usted cuando está en el mundo? Amén. Vemos aquí que Jonás, cuando él estaba en la iglesia alababa a Dios, pero cuando le llegaba cosas que a él no le gustaba, se alejó de Dios y empezó a actuar como que no era seguidor de Cristo. Hoy en día los cristianos aquí en esta iglesia andan alabando a Dios, aquí por afuera andan ocultando el hecho de que son cristianos, amén. Andan haciendo lo contrario de lo que Dios te manda. Aquí pueden estar alabando a Dios, aquí pueden estar alabando a Dios en muchas maneras, pero en el mundo son diferentes personas. Aquí en la iglesia son ovejas, pero afuera son lobos, amén. No seamos como Jonás, amén. Aquí vemos que Dios le habla a Jonás y que le dice que vaya a Nínive y que vaya a predicar. Hay muchos cristianos hoy en día que cuando pasa o cuando les ocurre cosas en nuestra vida y los otros no lo agradan, los hacemos como oídos sordos y actuamos como que no escuchamos su palabra, amén. Aquí vemos que Jehová le dijo a Jonás que vaya a predicar, pero a él no le gustó eso y empezó a actuar como que si fuera oído sordo. Imagínese usted, hizo lo contrario de lo que Dios le había mandado hacer, amén. Sí, amén. En esta historia vemos que Jonás sabía que era Dios quien hablaba, pero cuando se trata de cosas que a los otros no le agradan, actuamos como que si no escuchamos y empezamos a los otros a actuar como que no escuchamos, amén. Vemos que Dios provocó una gran tempestad sobre el mar, incluso los marineros tuvieron miedo ahí, y ya vemos que por el medio de ahí empezaron a buscar a Dios, amén. Nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos que buscar a Dios cuando estamos en problemas o en peligros, hermanos. Nosotros no tenemos que buscar a Dios cuando tenemos miedo, amén. Tenemos que buscar a Dios a cada tiempo, amén. Yo pensaba esta historia, amén. Cuando yo vi que me tocaba predicar y mientras yo leía esta historia, empecé yo a ver algo que muchos cristianos hacen hoy en día, que cuando usted va a sus casas, usted puede ver la Biblia que está lleno de polvo, pero cuando ve que le trata algo, o ve cuando le toca la palabra o leer la apertura, es cuando ellos empiezan a buscar la palabra, amén. No seamos así, hermanos, siempre busquemos la palabra, amén. Aquí vemos que en el capítulo 7 y en el capítulo 8 vemos que los marineros comenzaron a echar suerte y a determinar para quién era el responsable de la desgracia que le había sobrevenido. Esto lo vemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 vemos que Dios permite que la suerte le caiga a Jonás. En cierto momento vemos que Jonás intenta ocultar el hecho de que seguía a Cristo. Vemos que intenta ocultar el hecho de que era seguidor de Cristo. Y hay muchos falsos cristianos que dicen ser cristianos y en la iglesia, pero cuando están en el mundo empiezan a ocultar el hecho de que lo son. Esto era lo que Jonás estaba diciendo, pero vemos que no pudo ocultar el hecho de que lo era cristiano. Amén. Hay muchas veces hoy en día que los otros estamos afuera tratando de ocultar el hecho, pero van a ver a lo menos una o dos gente que te quede viendo y te diga, tú eres cristiano, ¿verdad? Y ¿qué vas a decir tú ahí si tú se estás haciendo la voluntad de Dios en la iglesia y afuera no lo estás haciendo? ¿Cómo es que en la iglesia tú estás alabando a Dios y en el mundo tú estás haciendo
tú estás haciéndolo mal contra Dios, amén. Si usted piensa que eso le agrada a Dios, pues no le agrada, amén. Aleluya. Sí, amén. Sí, Señor. Vemos que Jonás no tenía otra opción, no tenía otra opción, y vemos que Jonás 1:12 les dice que la arrojen al mar. Los hombres del barco intentaron hacer lo posible que Jonás no cayera en el agua, pero no pudo, porque cuando Dios tiene un plan para nosotros, Él hace lo posible para que nosotros lo hagamos, amén. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, Él va a tratar de ayudarte, amén, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, porque si Dios solo está allí, no puede... Vemos que los marineros empezaron a ver que el mar se estaba embraveciendo más y más, y ellos no querían tirar a Jonás en el agua, amén. Pero vemos que no tenía otra opción, y Dios hizo que lo tiraran al mar, amén. Y vemos que cuando lo tiraron, el mar se calmó. Vemos aquí en el último versículo de Jonás 1 que Dios mandó un gran pez, que Dios preparó a un gran pez que se tragara a Jonás, amén. Hay muchas veces hoy en día que nosotros hacemos lo completo como lo que no le agrada al Señor, amén. Aquí vemos que Dios probablemente te puede preparar a un pez a ti para que te trague y tú puedas reconocer tu pecado, amén. Vemos aquí que Dios mandó este gran pez que fuera a donde Jonás y que se lo tragara, amén. Y vemos que mientras él estaba adentro del pez es donde él empezó a buscar a Dios, amén. Nosotros no tenemos que hacer así. Nosotros como cristianos no tenemos que buscar a Dios cuando estamos en pecado, cuando estamos en diferentes cosas, sino que tenemos que buscarlo en todo tiempo. Amén. Mientras leía esta historia, Gracias, Jesús. mientras yo leía esa historia me pasó un pensamiento. Aunque Jonás había pecado contra Jehová, Dios pudo matarlo en ese mismo instante, pero no lo hizo. Incluso cuando estaba subiéndose al barco o cuando estaba en el pez, Dios pudo matarlo, pero no lo hizo. Dios tiene un amor inmenso contra nosotros, amén. Nosotros como humanos pecamos a diario, pero ¿cómo es que nosotros seguimos aquí, hermano? ¿Cuántos de aquí no hemos pecado? Todos hemos pecado en este lugar. Nosotros no somos perfectos, solo hay un Dios que es perfecto, que ha caminado en esta tierra, amén. Y yo me pensaba a mí mismo, aunque nosotros hemos pecado contra Dios, lo hemos crucificado una y otra vez, nosotros estamos en este lugar todavía vivos, respiramos el aire que Él nos da, amén. ¿Qué pasaría si Dios fuera como nosotros, con celos, ira, rencor y resentimiento? ¿Crees que Dios es así? No, no lo es. Si Dios fuese así, todos nosotros estuviéramos muertos, Sí. Pero Él no lo es. Gracias, Jesús. Él es amoroso y nos da oportunidades. Él murió por nuestros pecados a pesar de que nosotros lo sabíamos. Nombre, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mientras yo leía esta historia, empecé a pensar Dios murió en esa cruz por nuestros pecados, aunque nosotros realmente no lo merecíamos. Hay veces que nosotros tratamos a Dios en muchas maneras que Él realmente no nos agrada, amén. Pero yo pensaba a mí mismo, ¿cómo es que Dios murió en esa cruz por nuestros pecados cuando nosotros no merecemos nada que Él nos ha dado? Y empecé a pensar, si Dios fuera como nosotros, con ira, rencor, con celos contra el hermano, con celos contra el hermano, nosotros estuviéramos muertos, amén. Dios es tan amoroso con nosotros que lo ha dado oportunidades, amén. Aquí vemos que Dios te dice a ti que tú puedes elegir el barco que se montó Jonás o el barco que te lleva a Nínive, el barco que te lleva a donde Jesús quiere que tú vayas, amén. Dios te da la opción a ti que tú eliges, amén. No hagas la mala decisión, amén, como lo hizo Jonás, porque mire que por él alejarse de Dios, le habían pasado tantas cosas en su vida, amén. Nosotros tenemos que elegir el barco que le lleva a Nínive para nosotros hacer lo que Dios quiere, amén. Vemos que en el capítulo 2, Jonás se da cuenta de que él había fallado contra Dios. Hermano, no esperemos a estar en el vientre del pez, no esperemos a buscar a Dios cuando estamos en problemas, en angustia o incluso cuando tengamos miedo, amén. No seamos como Jonás, que él empezó a buscar a Dios cuando estaba dentro del pez. Mientras yo leía esta historia, este pez era muy especial porque si hubiera un pez tan grande que pudiera tragarnos nosotros estuviéramos muertos.
porque el pez tiene un tipo de líquido que los puede matar, pero el pez que estaba Jonás no era así. Dios había preparado ese pez para que lo fuera a tirar a Nínive. Amén. Aleluya. Sí, amén. Gracias, Señor. No seamos como Jonás, hermanos, que cuando él supo que él pudiera morir en ese mismo instante, empezó a buscar a Dios. Vemos que él estaba en el pez por 3 días y 3 noches, y ahí es cuando él empezó a buscar a Dios. Amén. No esperemos nosotros a estar en el vientre del pez a buscar a Dios. Amén. Vemos que al final del capítulo 2 de Jonás, que el pez tira a Jonás en Nínive. Amén. Vemos que Dios mandó al pez que lo tirara a Nínive, y vemos que él empezó a hablar de la palabra de Dios, hablar de lo que Nínive había dicho. Amén. Vemos que él va a esa gran ciudad que estaba lleno de pecado. Vemos que él va a esa ciudad y empieza a hablar que en 40 días y 40 noches Nínive sería destruida. Amén. Vemos que él hizo la voluntad de Dios, y que la gente afuera empezó a escuchar la palabra que Dios le había dado. Amén. Y empezaron a creer, y ahí es donde ellos empezaron a buscar a Dios. Amén. Si hoy en día, si alguien te viniera a ti y empezara a hablarte que Dios viniera en 40 días, ¿quién no estuviera en la iglesia? Si no en la iglesia estuvieran llenas. Amén. Aquí vemos que Nínive reconoce el pecado que ellos habían hecho y empiezan a ponerse ayuno y en silios. Amén. Vemos que la noticia de que Nínive sería destruida en 40 días le llega al rey de Nínive, y vemos que él se despojó de su ropa y empezó a ponerse ayuno y en cilicios. Amén. Vemos que él mandó que todo niño de pecho, que todo animal y que todo hombre se ponieran ayuno. Amén. Vemos aquí esta característica de este pueblo era tan grande que hoy en día ni nosotros como cristianos que sabemos la verdad y lo ponemos ayuno. Amén. Vemos que Nínive era una ciudad que estaba rebelde contra Dios, que había pecado una y otra vez contra Dios, que ellos no sentían temor contra Dios. Vemos que ellos no eran cristianos, y aunque cuando reconocieron que ellos iban a morir, fuera donde se ponieron en ayuno. Amén. Hoy en día los cristianos ni hacen eso. Amén. Hoy en día gente alaba a Dios, pero no quieren dar su parte, no quieren ponerse en ayuno. Amén. Vemos que Nínive se arrepiente, y vemos que Dios hizo un gran milagro en esa ciudad. Amén. Vemos que por medio del capítulo 3, eso es lo que estaba hablando de Nínive, que se arrepienta. Amén. Vemos en el capítulo 4 que en vez de Jonás estar contento del milagro que Dios había hecho en esa gran ciudad que estaba lleno de pecado, él se enojó. Vemos que en vez de él estar contento de que Dios había salvado tanta gente, él se enojó. Y vemos aquí que él empezó a decirle a Dios que era mejor que él muriera. Era mejor que él muriera y que estar en ese lugar. Amén. Vemos que aunque él había peleado contra Dios, había él pecado contra Dios, Dios todavía le dio una calabaza. Amén. Vemos aquí que él estaba en el medio del desierto y que Dios le dio una calabaza como sombra. Aunque nosotros hemos pecado contra Dios, pero él todavía nos da tantas cosas. Imagínese usted, cada día que usted se levanta, pecamos contra él, pero él todavía nos da este aire que respiramos. Y le quiero dar acción y gloria a Dios por todo lo que le ha hecho. Amén. Aquí vemos que Jonás, vemos aquí en el capítulo 4, vamos a leerlo aquí. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y eso es lo que dice Jehová aquí en el capítulo 4, le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Eso me impactó mucho la vida a mí, hermano, porque cuando yo miré que me tocaba predicar, yo me había enojado contra Dios en una gran manera. Había enojado contra Dios en tanto, yo sabía que estaba pecando contra Dios. Amén. Yo sabía que yo había pecado contra Dios, y mientras yo estaba allí, realmente me enojé contra Dios porque me tocaba este privilegio. Me decía a mí mismo, ¿por qué me pones a mí si hay muchos otros jóvenes que te alaban a ti mejor que yo? Y yo reconocí que nosotros no estamos aquí para agradar al hombre, sino que es para agradar al Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no estamos aquí para hacer al hombre reír. Nosotros no estamos aquí
este mundo para hablar de su palabra, para seguir adelante y hablar de él. Amén. Y mientras yo leía esto, yo me pensaba a mí mismo, yo me había enojado tanto contra Dios, y mientras yo leía esta historia que Dios me había puesto, empecé a ver en el versículo 4 que Dios hablaba ahí. ¿Por qué haces tú el bien en enojarte tanto? Yo me empecé a mí mismo, yo estoy haciendo el bien en enojarme contra Dios, cuando si Dios me ha mandado a este lugar a hablar de su palabra, ¿hago yo el bien en enojarme tanto contra Dios? Me decía yo mismo eso, y le pedí perdón contra Dios. Yo quería realmente alejarme lo posible de la presencia de Dios. No quería este privilegio, amén. Mientras yo leía esta historia, empecé a ver que lo mismo que Jonás estaba pasando, era lo mismo que yo estaba pasando, amén. Me había enojado en muchas maneras, y yo realmente le pedí perdón a Dios por todo eso, amén. Realmente eso me tentaba la vida, porque yo sabía que si yo hubiera muerto en ese mismo instante, no iba a ir a un lugar donde está Dios, amén. Yo sabía que había pecado y le pedí perdón a Dios. Gracias. Aquí vemos que aunque Jonás había pecado en una manera grande contra Jehová, él todavía tuvo compasión contra Jonás, y él en vez de castigarlo, le da una calabaza, amén. Vemos que él le da una calabaza para darle sombra a Jonás, amén. Y vemos que Jonás se alegra con lo que Dios había hecho, amén. Vemos aquí que a los días siguientes, Jonás se queda allí y está agradecido porque Dios le había dado una calabaza. Pero vemos que a los días Dios preparó a un gusano para que fuera a herir la calabaza. Y vemos que aquí que el sol salió y hirió a Jonás, amén. Vemos que él aquí dice que se sintió como que se iba a desmayar, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí vemos que la calabaza se había caído, amén. Aquí vemos que el sol había salido y había herido a Jonás, amén. Vemos aquí que Jonás otra vez se enoja contra Dios, amén. Vemos aquí que otra vez le dice a Jonás, mejor sería para mí morir que vivir, amén. Y aquí vemos en el capítulo 9 que Dios le habla una vez más y le dice así: entonces dijo Jehová a Jonás, ¿tanto te enojas tú por la calabaza? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, amén. Vemos aquí que hay tantas cosas que Dios te da a tu vida. Dios te da casa, Dios te da carro, Dios te da trabajo, y que Dios te puede quitar todo eso en un día. Dios te puede quitar todo eso en un cerrar de ojos, amén. Dios te puede quitar tantas cosas, y nosotros en vez tenemos que hacer como Job, que Dios le quitó que el diablo le había quitado todo de su vida, le había quitado hasta a sus hijos. Pero vemos aquí que Job, en vez de enojarse con Dios, empezó a alabar a Dios, amén. Así tenemos que ser nosotros, en vez de enojarnos, alabar a Dios. No tenemos que ser como Jonás, que Dios le dio esa calabaza, y vemos que Dios le dio esa calabaza y que Dios la quitó y se enojó con Dios, amén. Vemos aquí en el capítulo 10 y dice así: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabaza en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de la otra noche pereció, amén? Vemos aquí que Dios le dio esa calabaza a Jonás, pero él, en vez de trabajar, seguir adelante, se acostó y se quedó cómodo ahí, amén. Hay muchos cristianos hoy en día que están cómodos en ese asiento, amén. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que seguir adelante. Aunque Dios nos da tantas cosas, tenemos que seguir adelante, amén. Vemos que Jonás se enojó contra Dios en gran manera, amén. Y que Dios le dio todo eso, y Dios le habla a Jonás y le dice que él no hizo nada para trabajar, él no hizo que esa calabaza naciera, sino que fue Dios. Hay tantas cosas que Dios te da a tu vida, pero eres tú el que la nace,
eres tú el que la crece, sino que no, porque es Dios, amén. Dios es el que te da todas las cosas en esta vida. Dios te da el aire. Hay veces que renegamos contra Dios y aunque Él nos da un día más de vida, nos da aire que respiremos y siempre tenemos comida en la mesa, amén. Hay muchas veces que Dios nos regala tantas cosas en nuestra vida y nosotros todavía empezamos a renegar contra Dios, amén. Hay mucha gente hoy en día que Dios te puede dar un carro y ves que tu vecino que tiene uno mejor que el tuyo, y hoy en día hasta a los cristianos empiezan a renegar contra Dios por eso, amén. Nosotros no tenemos que hacer así, darle la gracia a Dios por todo lo que lo haga. Y amén. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Gloria sea su nombre, amén. Mientras yo leía esta historia, amén, me impactó mucho esta historia, amén, porque puse la vida de Jonás contra mí, puse la vida de Jonás en la mía, y yo realmente sabía que había pecado en gran manera contra Dios, amén. Yo sabía que había pecado contra Dios. Usted puede ver a mi hermano, usted puede preguntarle que él está allí, que cuando yo le oraba a Dios, le pedía a Dios que era mejor que me llevara, que me había enojado tanto contra Dios, amén. Me había enojado en una manera tan cruel contra Dios, y le quiero pedir perdón porque yo sé que eso no era bueno, no era algo que un cristiano tiene que hacer, amén. Y yo me puse de su vida que Dios le dijo que fuera a predicar. Dios me dijo a mí que le puso en el corazón de la líder de los jóvenes que me pusiera a mí, amén. Yo me había enojado contra eso, pero yo sabía que Dios tiene un propósito para todo, amén. Dios tiene un propósito para todo en nuestra vida. Yo mientras leía esta historia, yo reconocí que yo trataba de alejar lo posible de la presencia de Dios. Yo trataba de irme lejos, amén. Mientras leía esta historia, y cuando se acercaba este tiempo, empecé yo a darme cuenta que cuando empezó a nevar, hermano, nevó tan grande que nevó tanto que no había iglesia, amén. Y yo pensé mi carne decía que estaba contento porque no tenía que hacer esto, amén. Y mi carne estaba tan alegre porque no tenía que hacer esto, pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él va a hacer lo posible para que tú lo hagas, amén. Mi corazón se había endurecido en una manera grande contra Dios, amén. Yo sabía que había pecado contra Él, y yo pensé que la nieve me iba a librar de no poder estar aquí, pero cuando Dios tiene algo grande para ti, Él hace lo posible, amén. Vemos que aunque nevó, todavía teníamos este culto. Mi carne realmente se enojó contra eso, pero yo empecé a ver que yo tenía esta historia, y empecé yo a ver que lo mismo que le había pasado a Jonás, lo que estaba pasándome a mí. Yo pensé que me iba a librar de esto, amén. Pero Dios siempre va a tener un propósito para tu vida, amén. Gracias, Jesús, sí, amén. Nosotros, hermanos, no tenemos que mirar atrás, amén. Y tenemos que ser un ejemplo para el mundo. Tenemos que seguir adelante, no ser como Jonás, que en la iglesia él pudiera estar alabando a Dios, pero en el mundo vemos que él, en vez de acercarse, se alejó, se subió a un barco lejos de la presencia de Dios. Nosotros decimos ser cristianos, pero realmente no somos. En la Biblia dice, no todo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Usted puede estar aquí alabando a Dios, diciendo Señor, Señor, pero en tu casa siendo la otra persona, amén. Aquí la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, amén. Cuando Dios pone un obstáculo en nuestra vida, nosotros tenemos que poner atención, amén. En vez de nosotros ir atrás o mirar atrás, tenemos que seguir adelante. Mientras yo leía esta historia, empecé a decirme a mí mismo qué nos ha pasado a nosotros en nuestro primer amor con Jesucristo, amén. En el primer amor hacíamos todo con amor a Jesucristo, hacíamos todo lo que Dios nos mandó con amor, amén. Y yo me decía a mí mismo que qué nos ha pasado en ese primer amor. Nosotros tenemos que seguir amando a Dios, no tenemos que dejar ese amor que Dios lo ha dado contra nosotros, amén. No tenemos que perder ese amor. Y mientras yo leía esa historia, si no me equivoco, un lunes o un viernes, Dios dijo una palabra que realmente me estaba hablando de esto, amén. Y reconocí que la hacha ya está puesta para todo árbol que no da fruta, amén.
Si nosotros no estamos dando fruto, Dios te puede matar en ese mismo instante. Si tú no estás dando fruto hoy en este día, Dios te puede matar. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque aunque hemos pecado una y otra vez, no estamos en el cielo. Amén. ¡Santo! El hacha ya está puesta para todo árbol que no da fruto, amén. Vemos aquí que Jonás, él no estaba dando el fruto que Dios le había dado, amén. Jonás no estaba dando el fruto y Dios pudo cortar ese árbol, pero no lo hizo. Dios tiene un amor tan grande contra nosotros, aunque hemos pecado contra Él muchas veces, pero Él siempre nos da oportunidades. Y nosotros tenemos que darle gracias a Él porque nosotros podemos morir, pero no. Vemos aquí que Jonás pudiera morir y ir a un lugar de tormento por el pecado que Él había hecho, pero no. Dios le dio una oportunidad, Dios le dio una oportunidad para seguir adelante. Dios te ha dado un fruto, amén, y tú tienes que crecer ese fruto. Si Dios te da un fruto, si nuestro pastor ha hablado de esto, si Dios te pone que crece manzana, tú no vas a crecer aguacate. Dios te pone un fruto y tú tienes que crecer ese fruto. Si Dios te dijo que vinieras a este lugar a hablar de tu palabra, tú tienes que seguir adelante y crecer ese fruto, amén. ¡Aleluya! Yo también ¡Amén! pensé como ¡Gracias, Jonás que Señor! él estaba quitando esos frutos, amén. Mientras yo leía esa historia, empecé a verme a mí mismo que yo me enojaba contra la palabra de Dios, me había enojado contra Dios, pero empecé a pensarme a mí mismo, ¿por qué no nosotros los enojamos haciendo la voluntad de Dios? Pero cuando estamos en el mundo, no los enojamos. Cuando estamos en el mundo, hacemos las cosas con felicidad. Cuando estamos con nuestro amigo, nosotros hacemos las cosas con alegría, amén. Pero nosotros tenemos que dar toda la alegría a nuestro Señor Jesucristo, amén. Que Él ha morido en nuestra cruz y tu amigo y la gente que está en este mundo, muchas veces van a hacer lo posible para hacerte caer, amén. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios, tenemos que decirle a Dios que lo agarre de nuestra mano y no lo suelte, amén. Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque si nosotros decimos que Dios nos agarre y no lo suelte, y nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí no estamos poniendo nuestra parte, amén. Dios hoy te dice en este día que tú puedes elegir. Tú eliges en el barco que se montó Jonás o en el barco que te lleva a Nínive, amén. Tú tienes una opción, Dios te da opciones a ti. Aquí vemos que Dios le dio una opción a Jonás en la manera de que él pudiera ir a Nínive o irse lejos de Dios, amén. Vemos que ahí él escogió alejarse de Dios, pero hay muchas veces que Dios tiene un propósito grande en tu vida. Hay muchas veces que Dios tiene tantas cosas en tu vida, pero nosotros tenemos que poner atención a eso y buscar de Dios, amén. Dios te puede dar tantos dones en tu vida, pero si nosotros no queremos dar nuestra parte, no vamos a ir a un lugar de tormento, amén. Vemos que Jonás no dio de su parte, amén, y en vez de él acercarse a Dios, se alejó a Dios, amén. Hoy en día los cristianos, en vez de querer más de Dios, vemos que hay un tiempo donde se paran. Vemos que ellos, en vez de acercarse a Dios, se paran y se sienten acómodos ahí, se sienten que ahí están bien, que prefieren estar en el asiento. Dios te manda a este lugar para que tú hables de su palabra. No te manda que estés asentado ahí haciendo nada. Dios te manda a este lugar para que tú hables de su voluntad. Amén. Gracias, Señor. Dios te hace que tú eliges con el barco que se montó Jonás o el que Nínive, amén. Dios tiene gran propósito para nosotros. Todo lo que Él hace a nuestra vida, aunque nosotros no lo queremos, hay un propósito grande que Él tiene en nuestra vida. Aunque yo realmente no quería hacer esto, pero Dios tiene un gran propósito en esta vida. Yo mientras estaba en esta historia, miraba que yo me quería dejar. Había un tiempo donde yo quería alejarme de Dios, y quiero darle las gracias a Dios porque había una persona en mi familia que para mí era mi pez. Me agarraba y me decía que no mirara atrás, amén. Y adoramos a Dios. Vemos que Dios, hay veces que Él te libra desde la muerte. Dios te libra de tantas cosas. Gracias, Jesús. Aunque viene el pecado contra Dios, pero todavía estoy aquí. Bendito tu nombre, Jesús.
Maravilloso. Pues es hermoso contra nosotros, hermanos. Te adoramos, Dios, te bendecimos. ¡Ante ti, Dios! ¡Oh, gloria! Señor, lo ponemos, hermanos. Esto es lo que Dios me ha dado hoy en este día, amén. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios, porque todo lo que Él hace en nuestra vida es maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque puedo estar en este lugar hablando de ti, Sea tu nombre, Jesús. porque realmente no quería, Padre. ¡Alma te alaba! Te adoramos y te exaltamos, oh Dios. Espíritu Santo, Gracias por su vida, Dios mío, Dios. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por una victoria más, oh Dios, en tu nombre. las cosas que yo te he hecho, Sabiendo que tú tienes el poder y el control de nuestra vida, Señor. Solo tú eres grande y maravilloso, Dios. Solo tú eres digno, Señor, de ser alabado. Tú no me mandaste a este mundo a seguir las cosas del mundo, sino me mandaste aquí para hablar de tu palabra. Te damos a ti la honra y la gloria, mi Dios. Te damos la alabanza, Señor, y la adoración, oh Dios. No sé cómo darte la acción de gloria de todo lo que tú haces. Tienes por mi el vida. poder y el control, oh Dios eterno. El aire que respiramos, Padre, la comida. Te damos a ti la alabanza, Señor. Toma el control de tu pueblo, toma el control de tu rebaño, Señor. Te damos la gloria, Padre, te damos la honra a ti, Señor. Te damos la alabanza y la adoración, oh Dios. Aunque yo te he pecado una y otra vez, Espíritu de Dios, yo todavía estoy en este lugar alabándote, oh vida madre. De tantas cosas que tú me das en mi vida, Padre, y todavía te pecamos. De tantas cosas que tú me das en mi vida, y nosotros todavía quedamos en falta. Nosotros no estamos dando el fruto, Dios te puede matar, pero Dios no lo hace. Démosle las gracias a Dios por toda la gracia de tu vida, maravilloso, tu vida. Piensa de todo lo que Él te ha dado a tu vida, todas las cosas que Él te ha dado, un carro, casa, trabajo, y nosotros todavía no podemos quitar un tiempo para venir aquí a adorarle. Solo quiero darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias,
sufriste tanto dolor por nosotros, aunque nosotros le damos la espalda una y otra y otra y otra vez. Sigamos adelante, amén. No miremos atrás, no miremos al mundo. El mundo no te va a dar nada en esta vida. El mundo te va a hacer que tú fracases. El mundo te va a hacer que tú te tropeces por piedras, amén. El mundo va a hacer que tú te mires atrás. El mundo te va a llevar a un lugar lleno de tormento, a donde el gusano no muere. El mundo no es nada bueno para tu vida. Sigamos viendo a Dios, hermano. No miremos atrás, miremos delante. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Santo Dios eterno. Dios, aleluya. Hay poder en su presencia, aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor. Qué hermosa estar en la presencia del Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te exalta, soberano, fiel. Alaben, hermanos, que vive. Alaben, que reina, aleluya, gloria a Dios. Digno de suprema alabanza, digno, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Alábenle que Él es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Doy gracias al Señor, hermano, por este privilegio que el Señor me ha dado. Doy gracias también a nuestros pastores también que me ha dado este privilegio. A mi hermana líder también, hermana Carolina. Que me ha dado este privilegio el Señor para poder alabar su